Muy bien, muchas gracias, señora presidenta, por la invitación a exponer esta comisión sobre un tema que es tremendamente importante para la discusión pública nacional y que sabemos que involucra convicciones profundas, tanto de los partidarios como de los detractores de este proyecto de ley que pretende introducir el aborto en nuestro país y sobre el que esperamos que se dé un debate con altura de miras, que escuche a todos y a todas, tal como lo pidió la presidenta de la República, y que para eso la Comisión de Salud debe tener todos los datos posibles para poder tomar una decisión informada y de cara al país. A mí me toca representar a Siempre por la Vida, que es un proyecto de la Fundación Chile Siempre, donde trabajamos más de 130 jóvenes secundarios, universitarios y profesionales en la promoción de la idea de la dignidad y libertad de la persona humana. Cada año tenemos la alegría que más de 30.000 jóvenes participan en nuestras actividades y estamos presentes en más de 20 ciudades del país, precisamente con nuestra campaña nacional de información sobre el derecho a la vida. Y le comento esto, señora presidenta, porque este trabajo con jóvenes que realizamos a lo largo de todo Chile se sustenta precisamente en la convicción de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, blancos y negros, creyentes o no creyentes, nacidos o no nacidos, somos personas libres e iguales en dignidad y en derechos, en una idea que es propia de la tradición central de la ética y que constituye precisamente uno de los pilares fundamentales de la civilización occidental. Al mismo tiempo, somos muy conscientes que la valoración de la dignidad de la persona humana ha tenido un camino ascendente. Sin ir muy lejos, en la modernidad podemos encontrar que el hombre se ha visto en la necesidad de salvaguardar sus derechos y que ha salvaguardado sus derechos precisamente a través de las declaraciones, a través de leyes. Y esas declaraciones parten por reconocer la dignidad del hombre, una dignidad que es anterior a cualquier forma social. Así, por ejemplo, se contempla la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Francia revolucionaria de 1789, que reconocía los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Incluso antes que eso, en el año 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos sostiene como verdades evidentes que todos los hombres son creados iguales y que entre sus derechos inalienables se encontraban la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entre nosotros, la protección de la vida tiene asidero desde los inicios mismos de nuestra República, a través de la Ley de la Libertad de Vientre de 1811, aprobada por nuestro primer Congreso Nacional, en virtud de la cual se reconocía precisamente en el niño en el vientre materno a un ser distinto de su madre y que debía gozar de la libertad que experimentaba el pueblo chileno. Se consideró que el niño no debía ser atado a las circunstancias, a la situación de esclavitud que su madre, por desgracia, experimentaba. Y en 1811, fue el primer paso para la abolición definitiva de la esclavitud en 1823 en nuestro país. Por esto, señora presidenta, como institución y como ciudadanos no podemos sino oponernos a este proyecto de ley que pretende introducir el aborto en 3 causales en nuestro país. Primero, frente a la causal de aborto terapéutico, frente al riesgo de la vida de la madre, queremos recalcar lo que ya han dicho diversos médicos, otras instituciones e incluso el presidente de la Corte Suprema. La legislación vigente y la práctica médica permiten cualquier tratamiento adecuado a la enfermedad que puede sufrir alguna mujer embarazada, incluso cuando como consecuencia no deseada el niño muera. Esto ocurre en todos los hospitales de Chile, sin ninguna necesidad de una modificación legal. No por nada, nuestro país tiene la tasa de mortalidad materna más baja de América Latina y la segunda más baja en todo el continente. Seguir insistiendo en esta causal es desconocer lo que hoy pasa en nuestros hospitales, donde los médicos no dudan frente a la disyuntiva de salvar la vida de la madre con el tratamiento adecuado a su enfermedad y si dudaran, no entregando el tratamiento adecuado, serían precisamente responsables por su negligencia, para lo que tampoco se requeriría una modificación legal alguna. No es verdad que exista frente a esto un vacío de la ley. Muy por el contrario, la ley es muy explícita en sancionar cualquier intento malicioso. Y precisamente en la palabra malicioso nosotros podemos distinguir la aprobación o despenalización de todos los tipos de abortos que precisamente requieren este tratamiento adecuado. Por eso hoy día un médico que actúa de manera no maliciosa no es sancionado. Y por el contrario, si un médico no diera el tratamiento adecuado a una mujer enferma, sí sería sancionado precisamente por su negligencia. Respecto al segundo caso, nosotros consideramos a todo ser humano como persona y eso nos lleva a valorar a cada uno de ellos por sí mismo, sin atender a sus circunstancias, con independencia de si es un niño o niña, sano o enfermo, deseado o no. Por eso, frente a las graves enfermedades que puede tener un niño no nacido, es mucho más humano y sensato la promoción de una ley de cuidados paliativos perinatales que lo trate y considere como paciente, como un ser humano que padece una enfermedad y no como algo que podamos descartar.
En ese sentido, es valorable el esfuerzo que muchas instituciones universitarias y parlamentarios, tanto oficialistas, especialmente la democracia cristiana o de oposición, han realizado para que estas políticas se implementen en nuestro país. Por último, la violación representa uno de los traumas más violentos que puede sufrir una mujer. Más allá de la serie de deficiencias jurídicas que presenta este proyecto y que ha generado transversales cuestionamientos desde la Corte Suprema hasta los mismos parlamentarios oficialistas, en esa situación dolorosa lo que las mujeres requieren es todo el apoyo solidario que nosotros como comunidad les podemos brindar. Muchas veces en la discusión pública se intenta presentar el aborto como la única salida que tiene una mujer que ha sido víctima de una violación, pretendiendo dejar como inhumanos a aquellos que se lo niegan. Muy por el contrario. Creemos que en uno de los momentos más duros de su vida, la sociedad no puede abandonar a su suerte a ninguno de sus miembros. No puede condenar a muerte al niño por un delito que no cometió, ni mucho menos dejar sola a su madre cuando más lo necesita. El único que parece protegido por este proyecto es el violador, que podría quedar impune, cuestión que resulta absolutamente inaceptable. Muchas veces, señora presidenta, nos toca asistir a debates en universidades, en medios de comunicación, en distintos foros, y nos llama la atención la utilización de frases tales como: si tú crees que el niño es persona, es muy fácil, no abortes, pero no le prohíbas al resto que no creen que es persona el derecho a abortar. O también escuchamos frases del estilo: no impongas tu moral a los demás, como si esto fuera un tema de moral o un tema de religión. Es interesante saber que esta no es la primera vez que se usa este tipo de argumentos. Ya lo utilizó el senador Stephen Douglas en Estados Unidos contra Abraham Lincoln, a quien le decía frases del estilo: si tú crees que los negros son personas, es muy fácil, no tengas esclavos, pero no le prohíbas a los demás que no consideran a los negros como personas la posibilidad de tener esclavos, en el marco de los famosos debates Lincoln-Douglas en 1858 por la carrera presidencial. Para tener un debate serio tenemos que derribar mitos, pero por sobre todo acabar con las caricaturas, que por desgracia inundan debates como este sobre el aborto. Por ejemplo, a todos nos ha tocado escuchar el argumento que Chile pertenece a ese escaso grupito de países, junto con el Vaticano y Salvador, para hacerlo más dramático aún, que prohíbe todo tipo de aborto. Argumentación que ignora el hecho de que existen otros 65 países del mundo cuya única norma legal es la aplicación del principio del efecto de amplia aplicación en nuestro país. Y no solamente lo decimos nosotros, sino que lo afirma incluso la agrupación pro aborto, Centro por los Derechos Reproductivos, en su informe 2015 sobre legislación mundial. A lo largo de ya casi 9 años de trabajo, nuestra fundación, señora presidenta, ha realizado un intenso trabajo por difundir en la sociedad la idea de una cultura de la vida. Hemos recorrido las calles, las plazas, hemos estado cada año en más de 20 ciudades para informar a los chilenos sobre el derecho a la vida. Lo hacemos movido por nuestras ideas, pero también por nuestra experiencia de vida. Yo mismo estaba a favor del aborto hasta que alguien conversó conmigo, y eso es un caso que nos toca ver reiteradamente. Por eso en los últimos años participamos con alegría en la aprobación del 25 de marzo como Día Nacional del que está por nacer y la adopción en una ley que este mismo Congreso aprobó para celebrar el valor de cada vida humana, especialmente la del niño en el vientre materno. Señora presidenta, le informo que hemos entregado las firmas reunidas en tan solo 4 días de más de 300.000 ciudadanos chilenos en contra de este proyecto de aborto y que, por el contrario, promueven una ley de acompañamiento a la mujer que incluya el tratamiento de la enfermedad de la mujer y su hijo en el plan auge, que mejore el sistema de adopción, que incorpore el tratamiento psicológico de las mujeres abusadas y una red de apoyo social y económico a aquellas con embarazos vulnerables. Estas son cifras contundentes. Nos demoramos 4 días en reunir estas 300.000 firmas. Sabemos la realidad de la encuesta CADEM, que fue citada hace muy poco, es una encuesta que se realiza a 700 personas, 500 de las cuales por entrevista telefónica, y todos los políticos saben lo valioso que son una encuesta que es por teléfono, sabiendo la desigualdad que existe en nuestro país respecto al acceso de teléfonos fijos. Pero bueno, miles de personas además, señora presidenta, nos acompañaron en La Moneda cuando entregamos a la presidenta Bachelet una carta en que exponíamos lo innecesario e injusto que constituía una ley de aborto y la necesidad imperiosa de acompañar a las mujeres y niños bajo esta idea de no los dejaremos solos. No somos los únicos que consideramos el aborto algo malo. En Chile, hasta el senador Girardi considera el aborto como un mal social. La mayoría de los promotores de una ley de aborto declaran que el aborto no les gusta. Incluso pocos se atreven a decir claramente en esta comisión lo que en sus páginas web son muy claros y categóricos respecto al aborto libre. La gran mayoría sostiene que el aborto no les gusta, que es un mal necesario. Si de verdad creemos que el aborto es un mal, si de verdad creemos que el aborto es algo malo, algo que no nos gusta, algo que no querríamos someter a nuestras mujeres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, lo que debemos hacer en justicia entonces es prevenir el aborto y no promoverlo.
luchar contra las verdaderas causas que llevan a una mujer a ver el aborto como su única salida, sabiendo que en Chile el 85% de las mujeres dispuestas al aborto declaran hacerlo por presión de sus padres o de su pareja, por miedo o por cohesión social, o por falta de expectativa de vida. Nosotros no queremos el aborto en algunos casos para que abra paso al aborto puro y simple. Esto, señora presidenta, no es exagerar las cosas, pues ya hemos visto que bajo el concepto de despenalización en 3 casos hay una abierta consagración y legalización del aborto en esas situaciones y la obligación médica y hospitalaria de aplicarlo, salvo la objeción de conciencia del médico, lo que no obsta a que su institución sigue estando obligada a realizar el aborto, lo que en ningún caso puede entenderse como una mera despenalización, sino que es lisa y llanamente una legalización. Señora presidenta, nuestra posición frente a esta ley es clara. Nos oponemos al aborto porque creemos firmemente en el valor de cada vida humana, sabiendo que este no es un tema que puede reducirse al campo de la religión, como algunos sostienen, sino que es un tema de humanidad. Sabemos también que este no es un tema de derecha o de izquierda. Sin ir más lejos, el presidente socialista Tabaré Vázquez en Uruguay vetó una ley de aborto y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, amenazó con renunciar si su Congreso aprobaba una ley de aborto. Creemos que en este tema hay que conocer la realidad, lo que pasa en los hospitales, lo que viven miles de chilenas, lo que dicen los estudios científicos. En nuestro trabajo en la calle pudimos conocer el caso de muchas mujeres. Lo que nos contaban las mujeres es la realidad que viven miles de personas como ellas, de abandono, de pobreza, de violencia. Ninguno de los problemas de las mujeres, ninguno, las presiones familiares, el abandono de sus parejas, la enfermedad de los hijos, la pobreza en que vive, incluso la falta de preparación profesional, ninguno de esos problemas es solucionado por una ley de aborto. Si de verdad queremos un país desarrollado, más moderno, más humano, lo que debemos hacer es ir a las raíces del problema, desarrollar una sociedad más humana y solidaria, tener una educación de calidad, oportunidades laborales, fortalecimiento de la familia y las comunidades de base, y no seguir presentando el aborto como una solución mágica a todos nuestros problemas de abandono, violencia y pobreza. Acoger a los niños que nacen, abrirles posibilidades de una vida digna en toda su etapa. Muchas veces en estas caricaturas que existen en el debate, señora presidenta, a la gente que es pro vida y que estamos en contra del aborto se nos presenta como si solamente nos interesara que las guaguas nacieran. Y eso es tener una visión muy pobre de nuestra posición. Por supuesto que nosotros queremos que las personas nazcan, pero que vivan una vida digna y feliz. Muchos de nosotros hemos participado en muchas otras instancias, en la Comisión de Educación, por ejemplo. Yo fui dirigente estudiantil el 2006 en la Revolución de los Pingüinos, trabajando por una educación de calidad. Y lo hacemos precisamente porque queremos no solo que las personas nazcan, sino que tengan una vida digna. Y nosotros creemos que como sociedad, a través de nuestras leyes y a través de nuestro gobierno, tenemos que decir a las mujeres y niños que no los dejaremos solos. Por esos miles de niños que han sido desechados en tantos lugares del mundo y que no han podido ejercer el derecho a la vida. Por los padres de la patria, que reconocieron los derechos incluso en el vientre materno para que Chile fuera un país de hombres y mujeres libres. Porque somos un país en donde no hay personas de primera o segunda categoría y porque los jóvenes no podemos permanecer al margen de esta importante discusión, decimos con convicción y claridad que rechazamos este proyecto de aborto y nos comprometemos con más fuerza que nunca por el derecho a la vida de los niños que están por nacer y apoyar a las mujeres que pasan por embarazos difíciles. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Los diputados, ¿alguna consulta, pregunta? Esto está televisado, por lo tanto espero que muchos chilenos y chilenas tengan la posibilidad de que hayan oído tu intervención. Lamentablemente somos 13 los diputados y las diputadas miembros de esta comisión, ya vemos 4. Yo lamento profundamente que a las organizaciones civiles no se les oiga porque presentaciones tan brillantes como la tuya, es una lástima que no se le pueda dar acogida, sobre todo nosotros que tenemos la responsabilidad de poder votar una ley de tanto impacto para las vidas de los chilenos y las chilenas. Y yo creo que de alguna forma la fundación que dirige Julio no tiene, o sea, ha sido demasiado claro el compromiso en este plano de ustedes, un activismo constructivo, se podría decir, pro vida, y eso es muy importante que sea completo, no solamente el derecho a nacer, sino que el que después de nacer tengan la vida digna que se merecen. Y yo creo que en eso hay que destacar el matiz de diferencia que tienen ustedes, que es muy notable. Queda la impresión de que en la exposición de Isamit se hablara como si esta ley, o este proyecto de ley, apuntara al aborto libre. Perfecto. Sí, señora presidenta, por su intermedio a la pregunta de la diputada Cariola. Efectivamente,
nosotros hemos querido y creemos que debe haberse un debate tremendamente honesto. En otras palabras, podríamos decir poner todas las cartas sobre la mesa con honestidad intelectual. Y es lo mínimo que uno puede esperar en un foro de discusión política, de que todas las personas digan claramente cuál es su postura. Nosotros en eso somos muy claros. Estamos en contra de todos los casos de aborto y a favor de la vida en todas las situaciones porque consideramos que es la solución más humana y más justa. Respecto al riesgo de las causales, y por qué nosotros hablamos del riesgo para tener un aborto libre, creemos que cada causal, sin perjuicio de que las consideramos innecesarias e injustas, además la fórmula en que la ley ha planteado estas causales genera serio reparo de nuestra parte precisamente por abrir esta puerta al aborto libre. En respecto al caso de aborto terapéutico o al mal llamado aborto terapéutico, basarnos en la práctica médica limita el riesgo de arbitrariedad de parte de los médicos, o respecto a la violación vamos a tener que confiar solamente en la palabra de los que ahí intervienen con la serie de deficiencias jurídicas que ya dije que el presidente de la Corte Suprema había advertido. Pero las que son más groseras, señora presidenta, es el riesgo que nos genera el caso de inviabilidad. No solo porque los médicos, yo estudié Derecho, pero los médicos saben muy bien lo difícil que es el problema del diagnóstico, cómo este puede incluso variar en el camino, la falta de certeza que tenemos si el niño va a vivir 1 o 2 días, y la diputada Cariola precisamente nombraba el caso de una niña o una mujer en Punta Arenas, que con ello entiendo que se refiere a Natacha Alarcón, que hace algunos meses decía que ella vive una situación tremendamente dramática, entiendo que tenía 32 años, estaba embarazada y le dijeron que su hijo venía mal. Bueno, lo que todos podemos alegrarnos es que ese niño nació, 5 meses después nació, y su padre, Óscar Sea, publicó en redes sociales de que ese hijo tiene un diagnóstico mucho mejor del que había advertido el médico en Punta Arenas. Nació aquí en el Hospital San Borja, su hijo se llama Óscar Francisco. Y esta es una noticia, por supuesto, de la cual nosotros podemos alegrarnos, porque es una buena noticia para el país de que ese niño pudo haber nacido, pero también debe advertirnos de que hay riesgos a la hora de hacer un diagnóstico tan radical y tan duro de que una persona va a vivir pocos días. Y por tanto, esa causal, una vez más, abre la posibilidad de hacer injusticias como la que podríamos haber hecho con el hijo de Natacha y de Óscar. Y por último, agradecerle al diputado Monque y al diputado Nogueira sus comentarios. La verdad es que yo encuentro que uno tiene que estar no solamente comprometido con la defensa de la vida, la verdad es que nosotros estamos profundamente a favor de la vida de las personas, pero creemos que esa vida tiene que ser digna. ¿Y quién es mejor que los diputados para lograr a través de leyes de que esas personas puedan nacer, pero también tener la mejor vida posible? Muchas gracias, presidenta.